¿Qué tal? Hablaremos ahora de la lectura. La lectura que nos involucra en el maravilloso mundo del saber, que nos ayuda a imaginar, a interpretar, a recrear. Sin embargo, es muy importante que vayamos a los conceptos básicos, que recordemos qué es leer. Leer se refiere a interpretar con la voz o en silencio los textos escritos, y existe una relación íntima entre la escritura y la lectura, pues una existe en función de la otra, y ciertamente una persona que lee se le nota en su escritura. Bien lo dicen grandes expertos y los mejores maestros, que la mejor forma de aprender ortografía es leyendo, porque existe una asignación a las palabras y cada vez comenzamos inclusive a hablar con menos faltas de ortografía. Es importante reflexionar lo que nos dice el escritor mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, en el sentido de que no todos los que leen saben leer. ¿Por qué? Porque también es cierto que no hemos desarrollado lo que es la competencia lectora. La competencia lectora, de acuerdo a lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que realiza una evaluación denominada PISA, nos explica que la capacidad de un individuo para comprender, emplear la información y reflexionar a partir de los textos escritos está logrando que una persona tenga la competencia lectora, porque esto le ayudará a lograr sus metas individuales, a desarrollar sus conocimientos, pero sobre todo a tener un potencial personal para participar con éxito en la sociedad. De ahí que existan evaluaciones constantes que se realizan al respecto. Y en este sentido es muy importante aprender la diferencia que existe entre entender y comprender, porque entender se refiere a la asignación de un significado a cada palabra, a una oración o a un párrafo, pero eventualmente puede incluir la comprensión o la puede omitir. En cambio, la comprensión se refiere a que tú ya asignas o tienes presentes todos los elementos que forman parte de un todo. Por ejemplo, si se trata de un concepto, lo asimilas y tienes presentes todos sus componentes. Una diferencia muy fácil para entender qué es entender y comprender podríamos verlo en el hecho de fumar. Una persona entiende que fumar es malo, que no es correcto, que daña su organismo, pero lo comprende cuando toma la actitud, la acción y deja de hacerlo. En este sentido, la lectura puedes entender un texto, pero cuando ya lo comprendes, cuando ya vas más allá y lo asimilas y lo haces tuyo y sobre todo te es útil, pues estás llegando al nivel de comprensión. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que según las investigaciones no importa cuál es el orden de las letras de una palabra, mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto. Esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino a una palabra como un todo. Cualquiera podría decir que esa sería la lectura correcta de la imagen. Sin embargo, es muy importante silabear, cuidar que nuestro cerebro no nos engañe en la asignación del significado que le estamos dando a cada palabra, porque al hablar de la competencia lectora es importante tener presente que intenta transmitir una idea amplia de lo que significa leer. Incluye sobre todo nuestra capacidad de reflexionar lo que estamos leyendo, para usar ese escrito como una herramienta para alcanzar metas individuales, pero también para impactar en el aspecto social. Por ello, hay algunas recomendaciones para realizar una lectura eficaz. Aquí se nos hace referencia a que es importante realizar una primera lectura, localizar las palabras que juzgas importantes en un texto, después realizar una segunda lectura, pero esta vez si la vea, ir despacito para entender realmente si le estoy dando el énfasis a la puntuación, pero sobre todo si estoy interpretando bien lo que quiere decir. Y en un tercer aspecto, es muy importante que realicemos una segunda lectura y te preguntes, ¿comprendí la lectura? ¿Estoy entendiendo o comprendiendo lo que me quiere decir? En este sentido, pues se nos pide considerar que detectes o subrayes las palabras que son importantes o las llamadas palabras clave. ¿Cómo sé que una palabra es importante? Primero, porque es el objeto sujeto central del que se dice algo. En segundo lugar, porque tiene una o varias de las características de ese sujeto del que estoy hablando o del objeto central. Por ejemplo, los adjetivos, los lugares, las fechas. También, ¿qué se dice de ese sujeto o de ese objeto? Pues siempre será una palabra clave. Y finalmente, las acciones, los verbos
¿Qué está haciendo el sujeto u objeto al que se está haciendo referencia? Pues termina haciéndome referencia a lo que es una palabra clave. En este sentido, pues es importante que cada uno de nosotros tengamos una convicción hacia la lectura, porque es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual que nos va a ayudar no solo a agilizar las funciones de la inteligencia y tener mejor rendimiento escolar, simplemente nos amplía los horizontes y nos permite tener contacto con lugares, con gente, con costumbres lejanas y nos permite viajar en el tiempo y en el espacio. Es muy importante que no olvidemos que un lector es el protagonista de su propia lectura. Nunca será un sujeto pasivo. Nos facilita la capacidad de reflexionar, de dar argumentos, estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica, nos desarrolla un juicio, nos da análisis, nos da espíritu crítico y pues es una afición para fomentar el tiempo libre y un pasatiempo que debe durar toda la vida. Muchas gracias.